Buen día, jóvenes. A trabajar con entusiasmo. Un saludo franciscano de paz y bien para cada uno de ustedes. El propósito de este video es mostrarles cómo podría ser mi ejemplo para el tema encuentro entre cinéfilos. Noté que la última vez no hicieron la tarea. Entonces tuve tiempo para yo mostrarles y hacer el mío propio. Entonces, yo no voy a hacer eh, la aplicación de un video como tal. Yo voy a hablar de un libro. También se puede, porque la idea es recomendar mi libro en este caso. En el suyo sería una película. Si desean también puede ser un libro, pero siempre hablar sobre él, ¿no? Entonces, mi libro se llama Un Mundo Feliz. Si pueden verlo en pantalla, esa es la portada del libro, ¿no? Fue escrito por Aldous Huxley. Y para comenzar nos dice, vivimos en una sociedad en donde ya nada parece fuera de lugar, todo es tan normal y nada es desconocido. Aquí habla precisamente de la normalidad. El término normalidad lo habíamos hablado dentro de clases, no existe como tal. Y en este libro se va a ver el porqué de muchos de estos términos. Este tema lo comencé a partir de la psicolingüística. Ustedes pueden hablar acerca de la relación con los 11 principios de Joseph Goebbels o a su vez de la otredad. Van a ver que yo me voy a ayudar del diagrama cíclico. ¿Recuerdan cuáles eran las características del diagrama cíclico? Aquí van a poder mis errores acerca de esto, ¿no? Ustedes recordarán que va cada forma con un color diferente y va acompañado de imágenes, ¿no? Ustedes van a notar los errores que yo tengo en mi organizador cíclico. Bien, continuamos. A partir de mi lectura, yo pude determinar que hay tres elementos fundamentales de los que me gustaría hablar, ¿sí? En este caso, yo voy a relacionar tres, los tres elementos que ven en pantalla, tanto con la otredad como con los 11 principios de Joseph Goebbels, ¿sí? En primer lugar, voy a hablar de la ficción del lenguaje como un rechazo a la alteridad. Vamos a ver que la alteridad es un sinónimo de otredad, ¿sí? Voy a también mezclar este tema con una dimensión socioafectiva, de la cual detallaré qué significa más adelante. Otro de mis ideas principales, voy a hablar acerca del lenguaje y el poder, mecanismos de control y manipulación. Nuevamente voy a mezclar este tema con los 11 principios de Joseph Goebbels, como existe la manipulación en los medios digitales, por ejemplo, en la realidad actual de cada uno de los estudiantes. Y esto lo voy a vincular con los derechos humanos, ¿sí? Voy a hablar también como mi última idea, tesis, acerca de la posverdad, la invención de la realidad para dirigir y controlar. Y esto lo voy a hacer con un enfoque holístico. ¿Qué significa holístico? Me refiero a todos los ámbitos, a todos los contextos, a todos los elementos que abarca a un ser humano, ¿sí? Entonces ustedes van a notar que este organizador cíclico puede servir como ideas principales o tesis en el ensayo argumentativo de escritura, ¿no? Voy a comenzar con el primero, que en este sentido todos van a ser abarcados por el lenguaje. Es decir, que los límites de comunicación de una persona también se relacionan con los límites en que yo entiendo la realidad. Si mi lenguaje es muy básico, si mi lenguaje es muy limitado, entonces mi relación con la realidad, mi desempeño, mi desarrollo en relación con esa realidad también va a ser muy limitado. A eso es a lo que quiero llegar como objetivo. Y también hacerles una reflexión. Por ejemplo, desde el punto de vista de la película y
Voy a hacer una vinculación con la cotidianidad del contexto lector. Ustedes pueden hacer también esta reflexión como objetivo en cada una de las películas, ya sea si vio una película ficticia también, ya sea que vio una película de terror, ya sea que quiero recomendar una película de romance, ¿no? Yo voy a hablar también de cómo influye eso dentro de mi cotidianidad, según mi punto de vista, ¿sí? Esto en cuanto al libro. A esto lo llamo yo choque ficcional. Entonces, ¿cómo comienza el libro? El libro comienza a describir una sociedad que es reproducida, es decir, que es creada en laboratorios por medio de la fecundación in vitro, ¿no es cierto? Esto ya se puede dar actualmente. Antes se pensaba que no. Es un avance científico y tecnológico en pro de la humanidad, pero dentro del libro ellos lo utilizan para que las personas, los bebés en ese laboratorio sean condicionados, todos sean creados de la misma manera, todos piensen y crean lo mismo. Y son separados en clases. Por ejemplo, dentro del libro se habla de una clase alfa. Estos alfas son muy distintos a los de la clase beta o a los de la clase epsilon. ¿Qué pasa con los alfas? Ellos a nivel anatómico, a nivel biológico, si así desean, son diferentes porque son más altos, son mucho más inteligentes, porque desde su desarrollo se les dio más vitaminas, se les dio más conocimiento de la realidad, se les dio más minerales si desean. A los betas se les ha prohibido, por ejemplo, unos minutos de oxígeno. Entonces, esto en el desarrollo del bebé va a influir demasiado. El cerebro va a colapsar en ese sentido, no se va a desarrollar como en los alfas. Entonces, imagínate que a los betas, es decir, a la última clase de esta sociedad que es reproducida, se les negaba todo. Por tanto, tenían unas cualidades cognitivas inferiores a los demás, tenían una capacidad biológica de altura muy, muy disminuida, eran de un, de un color de piel más oscuro, tenían muchos mayores defectos, si así lo quieren. Entonces, dentro del libro, yo dije que iba a hablar acerca de cómo esto va a influir en mi realidad, ¿sí? Yo creo que eso ya se ha dado, jóvenes, en mi realidad. Yo creo que esto de que las personas sean creadas in vitro ya existe. A los bebés, a los seres humanos se nos ha segregado bastante. No sé si algunos ya vieron en Netflix la película El Hoyo, por ejemplo. Ahí se ve claramente cómo nos segregan, cómo las personas suelen ser discriminatorias. A veces es el sistema del que no podemos salir, ¿no es cierto? Pero es así. Es la primera vez que se habla de esto dentro de las clases. Esto es la otredad, comprender al diferente para tratar de darle igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta sociedad? El individuo es subordinado al sistema, ¿no es cierto? Cuando todos son iguales, cuando nadie tiene un pensamiento diferente, nadie crea algo diferente, nadie se va en contra de lo que le ponen, son subordinados, es decir, van a ser dependientes del sistema. En mi caso, yo soy dependiente del sistema educativo y ustedes también. Hay otra característica, la anulación de las diferencias individuales, ¿sí? Cuando todos son iguales, en, nos dicen que cuando todos son iguales, no hay ninguna persona que va a poder rebelarse en contra del sistema. No existen personas diferentes dentro de este sistema, porque, como les comenté, todos tienen una clase y cuando son pequeños, a esas clases de alfas, betas, de epsilones y hay otras, ¿no? Inferiores, a las que se les pone
un aparato tecnológico que se les dice, tú eres parte de los alfas, tú tienes que exigir a los demás, tú no vas a pasar necesidades y vas a trabajar en las empresas más altas. A los betas, en cambio, tienen un rango menor y esa máquina, ese aparato tecnológico también le repite muchas veces cuál es su espacio dentro de esa sociedad. Lo mismo con los betas, a ellos les toca trabajos mucho más laboriosos, son personas que trabajan en aeropuertos limpiándolos, por ejemplo, son conserjes de escuelas. Y también tenemos una última característica, se le llama el fin de la dinámica social. Cuando todas las personas se nos dice que somos iguales, nadie protesta por algo diferente. Entonces la idea es que en el libro nadie puede hacer algo diferente porque todos son iguales y nadie se da cuenta. Y como les dije, esto dentro del libro es ficción. El autor nos muestra cómo sería la sociedad a futuro. Y ahí lo interesante. Yo relacioné estas características con la educación. Por ejemplo, dentro del libro se habla de una dimensión cognitiva, como podemos ver aquí. Esa dimensión cognitiva no ha cambiado a lo largo de los años. Podemos ver en la primera fotografía cómo es exactamente la posición de sentarse de los estudiantes. En un video de Pink Floyd pude ver que hacen una crítica social al que todos los estudiantes se mantienen iguales. Y como a todos se los mantiene iguales, no puede haber diferencia. Entonces no se entiende la diferencia. Aquí podemos ver también cómo en edades tempranas lo sientan. Les enseñan a sentarse de esa manera. Y de no haber cambiado la educación a nivel virtual, ustedes seguirían sentados de la misma manera. Podemos ver que esta posición, esta manera de sentarse, podría ser desde el punto de vista del capitalismo una manera de reproducir a las personas en masa para que también puedan producir las personas de manera masiva en las fábricas. Quiero que se den cuenta que esta realidad de hace muchos años atrás, en esta fotografía a color, se mantiene en las grandes cadenas internacionales. Es decir, crean a los estudiantes para que puedan servir de mano de obra barata. Esta realidad se da en muchos países, en muchos continentes. Yo creo que en Ecuador no es diferente. Por otro lado, ¿cuál sería una buena manera de realizar una dimensión afectiva? He consultado, y esto es parte de mi investigación en tesis para graduarme de maestría, que se debe realizar una educación dialógica. ¿Qué es esto? Una educación donde todos podamos conversar, todos podemos hablar el mismo idioma, todos podamos expresarnos siempre y cuando comencemos de la lectura de nuestro mundo. Paulo Freire lo llama lectura mundo. Entonces, parte de que tú analices tu propia realidad. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que se parece a las realidades de los libros de ciencia ficción? Como en mi caso, por ejemplo, es así. Yo pude analizar mi realidad, veo que se están repitiendo los mismos errores en cuanto a educación, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta dimensión afectiva no se da, porque muchas repeticiones hacen una verdad. Quiero recordarles que esta frase fue pronunciada por el mismísimo Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, ¿no? De Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él reproducía esta misma imagen en el campo educativo y que está relacionado con el campo militar también, ¿sí? Vamos a tratar de este mismo tema en el siguiente, donde hablo acerca de los diferentes controles que se hace a la sociedad. Por ejemplo, esto lo saqué de un párrafo del libro. Dice, se pudiera estar formando en la sociedad actual niños y jóvenes en crisis, manifiesten actitudes de intolerancia, depresión, aislamiento, consumo de drogas y alcohol. Dentro del libro hay, pues, diferentes mecanismos de controlar a la sociedad. En el libro
se encuentra una droga llamada soma. Esta droga, que es parecida a una píldora, tiene efectos en la sociedad. Esta descripción que voy a leer a continuación es de una protagonista que dice medio gramo para una de asueto. ¿Qué es asueto? Fugarse, ¿no? 1 gramo para fin de semana, 2 gramos para viaje al Bello Oriente y 3 para una oscura eternidad en la luna. Entonces, imagínense el alcance de ese mecanismo, de esta droga, ¿sí? Pero nuevamente quiero relacionar con mi realidad. Esto está en el libro, pero quiero mencionarles que dentro de nuestra realidad las personas adultas también consumen café y déjenme decirles que la cafeína también es una droga, pero es legal. Dentro del libro, el soma también es legal. Es más, el Estado gratuitamente da a los trabajadores soma como un pago mensual. En el caso del café, las personas tienen que comprarlo, pero el efecto es el mismo. ¿Qué produce a las personas el consumo del café? Pues mantenerlas despiertas, mantenerlas productivas para todo un día de trabajo y quizás toda la semana, de lunes a viernes. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un trabajo y en este caso son niños o adolescentes? Hay una droga que es de igual manera legal y que sirve para, comparado con el café, para mantenernos activos. ¿Cómo se le llama? Azúcar. El consumo de azúcar provee de la glucosa necesaria para mantener al individuo activo, mantenerlo productivo. Miren, la sociedad también nos provee de drogas legales y esto se habla como normal. Pero, ¿qué pasa con las personas que de lunes a viernes trabajan y de sábado a domingo ya están libres? Muchos adolescentes, por eso existen discotecas, ¿no? Y por eso ese negocio es bastante concurrido. Es el consumo de alcohol. El alcohol, en cambio, produce en el individuo dispersión cognitiva. Me refiero a que lo distrae, ¿no es cierto? Eso mantiene al individuo ocupado el fin de semana. Pero para aquellas personas que ya han pasado de drogas legales, también pues hay las drogas ilegales. Y si el gobierno quisiera que estas drogas dejen de circular, pues haría algo, ¿no? Como muchos otros presidentes. Eso quiere decir que este negocio de drogas es bastante rentable para un país. También les dije que iba a hablar de la ficción, ¿no es cierto? Dentro de los libros, la ficción se puede relacionar con los mitos de una sociedad. Esta sociedad tiene una educación y se ha hablado de las 3 cosas. Este párrafo que voy a leer a continuación es parte del libro. Nos dice, transitamos a una dictadura universal con apariencia democrática, a una cárcel sin muros de la cual los prisioneros no podrán ni soñar en evadirse, a una esclavitud donde gracias al sistema generalizado de consumo, al soma, la droga perfecta, que no contiene ningún efecto negativo sobre las personas y al condicionamiento general, ellos estarán agradecidos de su situación de siervos. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice acerca de el estado de persona? Cuando una persona no sabe que está dentro de una cárcel, va a mantenerse pensando que es libre. Quiero que ahora piensen en este contexto de cuarentena. ¿Quién es libre dentro de esta sociedad? Claro, algunos dirán, nos mantenemos dentro de nuestras casas para proteger a los otros y a nosotros mismos, dentro de la familia. Pero quiero que se den cuenta que se está normalizando un estilo de vida. Cuando se normaliza un estilo de vida, las personas se acostumbran, pues, a convivir de esa manera. Ahora quiero que se den cuenta que las leyes han cambiado bastante. Antes se podía salir de casa normalmente, ahora se rige que no, ¿no es cierto? A partir de las 2 de la tarde ya
hay una norma que prohíbe salir de las casas. Quiero que se den cuenta que aquí se establece un principio de ciudadanía que lo deben seguir todos. Pero ¿qué pasa? Este principio de ciudadanía se anula los derechos humanos y el filtro afectivo no funciona. Entonces, aquí se habla del segundo elemento de la ficción, el lenguaje y el rechazo de la alteridad. Quiero que se den cuenta, dentro de nuestro contexto ecuatoriano, se ha segregado, se ha discriminado a otras personas, por ejemplo, que no pueden mantenerse en sus casas. Quiero que nos pongamos a pensar del contexto de un pordiosero, un vagabundo que no tiene dónde llegar a refugiarse. El filtro afectivo no funciona porque a nosotros también nos dicen que debemos quedarnos en nuestras casas. Muchas personas salen a ayudar, pero no es suficiente porque la alteridad, la otredad es más abundante. Dentro del libro hay uno de los personajes principales llamado John el Salvaje. Como ustedes pueden verlo, él es un alfa, solo que fue abandonado por su padre dentro de una comunidad selvática. Entonces, él posee dentro de esa comunidad una cosmovisión diferente, una manera de ver la vida diferente, porque experimenta, pues, una comunidad más sociable, mucho más cooperativa. Todos ellos son dentro de esa comunidad una persona que ayuda a la otra desde la manera afectiva. Dentro de la tribu llamada Suñi, él experimenta una organización social igualitaria, porque ahí se dividen los trabajos, todos comparten diferentes saberes, la convivencia mediante el diálogo con sus compañeros es mucho más enriquecedora. A esto se le conoce como pedagogía dialógica. Aquí se comprende al otro porque conversas con el otro. Te das cuenta de que se puede compartir experiencias y tú crecer como ser humano. Pero ¿qué pasa en el libro? Él también experimenta la salida de esa tribu que parece salvaje y que nada tiene de salvaje a la ciudad futurística y distópica donde su padre vive. No es rescatado por su padre, sino por unos colegas de él y lo llevan a la ciudad, señalando que se puede dar el nacimiento de personas de manera biológica, de la manera tradicional, si así lo desean. En la ciudad, él ve la abolición de la democracia, es decir, no se puede opinar, no se puede exigir nada diferente de lo que está expuesto. Quiero problematizar un poco aquí. Yo hace poco vi el arresto de una persona que gritaba sus opiniones al presidente actual y lo mandaron a arrestar. En este momento está preso y veo muchas otras desconsideraciones, acciones corruptas de parte de íconos políticos en nuestro Ecuador y ellos pues lamentablemente no están en la cárcel. Entonces quiero que se den cuenta que la justicia únicamente se aplica para aquellos que no disponen de unos recursos económicos como los de la élite. En la ciudad también va a experimentar la exclusión de sí frente a los demás. John el Salvaje va a darse cuenta que la gente lo empieza a tolerar. Recordarán ustedes que este concepto de tolerancia manifiesta en el otro que es superior. Ejemplo, hay un ciudadano dueño de una empresa que lo llega a tolerar porque es el jefe de esa empresa y quiere quedar bien frente a sus subordinados. Tolera su olor, tolera su comportamiento, tolera su manera de comunicarse frente a los demás.
Entonces recordar que la tolerancia no es el mejor espacio para experimentar frente a los demás. Aquí podemos ver el tema de la otra edad también. Quiero hablarles también, dentro del libro se comenta esto: la presión de nuevas formas de organización política provoca un mundo multilateralizado, donde el poder aparenta no enfocarse en un núcleo sólido de la sociedad, sino en varios puntos. Les había comentado que hay un filósofo, más que filósofo, es un psicoanalista, un sociólogo, se llama Michel Foucault. Este filósofo manifiesta que dentro de la sociedad existe poder. El poder se ejerce. Por ejemplo, el presidente ejerce algunas leyes sobre el pueblo. Entonces, él tiene poder de manifestar leyes y nadie tiene derecho pues a acatar lo contrario. Pero si vamos a el poder dentro de una institución, el rector tiene más poder sobre un profesor, pero un profesor también tiene poder frente a un estudiante. Quiero que eso se den cuenta que se le conoce como sentido común. ¿Por qué? Porque la ciudad reproduce ese sentido común. Siempre nos han dicho que hay que seguir las reglas, siempre nos han dicho que hay que hacer ciertas cosas y que no puede ser de otra manera. Dentro de la familia también existe esta ejerción de poder mediante 3 reglas que siempre se han repetido. Eso no se dice, primera; eso no se hace, segunda; eso no se toca, tercera. ¿Les suenan familiares estas reglas? Estoy seguro que al menos una de ellas ha sido repetida en su infancia por algún familiar, ¿no es cierto? A esto se le conoce como sentido común. La familia vuelve a reproducir el sentido común establecido por las clases dominantes. ¿Para qué nos dicen que eso no se dice, eso no se toca, eso no se puede decir, eso no se puede tocar? ¿Qué debemos decir? A eso quiero llegar, jóvenes, a que piensen. Cuando hablamos de eso, se suprime el diálogo. Todos dicen lo mismo, todos piensan lo mismo sobre las cuestiones más esenciales de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que no podemos expresarnos, pero la idea es cambiar esto. Cuando se suprime el diálogo, se suprime la idea de democracia también. Porque cuando no existe una diversidad de pensamiento es imposible que surja un diálogo. Por tanto, no hay democracia, por tanto, no hay derechos humanos y no existe libertad. Entonces aquí se puede hablar de una vinculación de pensamiento autónomo de los sujetos y pensamiento del poder. Nos dice que el poder, mediante todas las plataformas que posee, ya sea noticias, ya sea leyes, siempre va a influir en el pensamiento de los sujetos. Un día todos podíamos salir, un día todos podíamos respirar en paz, sin enfermedades, y ahora imagínense que todos estamos ahora resguardados. Todos ahora estamos pensando exactamente lo mismo. Dentro de otro tema, la democracia no se da dentro de esta sociedad como les estaba comentando. Aquí ingreso ya al tercer tema: lenguaje y poder, mecanismos de control y manipulación. Les había comentado que dentro de los mecanismos del control hay un aparato llamado hipnopedia. Cuando todos llegan a pensar lo mismo, cuando nadie critica lo diferente, cuando lo silencian, no existe democracia para la sociedad. Entonces, dentro del libro nos dice que así lo que no conseguimos apreciar es que nuestras instituciones modernas funcionen exactamente sobre la misma base. ¿Por qué? Porque 72.400 repeticiones hacen una verdad. Mientras más nos repiten, por ejemplo, en nuestra realidad, en las noticias, que no hay personas fallecidas, así como cuando hubo el paro en el principio del año,
Los medios pueden hacer creer a toda la población una verdad, a pesar de que sea mentira. A eso quiero llegar con esta frase. 72.400 repeticiones hacen una verdad. Si esa repetición es una mentira, las personas van a terminar creyéndola. La semejanza con el aparato represivo de derechos humanos se evidencia en la cotidianidad en la sociedad de consumo burguesa, falsamente multicultural, atravesada por la lógica de sentido del poder mediático, desarrollada por el pacto ficcional llamado capitalismo. Estamos sufriendo una guerra fría, nos dicen algunos entendidos en cuanto a esto. Quiero que se den cuenta que la manera en que estamos viviendo ahora ha detenido prácticamente todo un país. Muchos continentes están de la misma manera y antes regía lo que llama capitalismo. Ahora se está entrando en un estado de recesión, de paralización, porque el sistema ya no funciona. Se dice que vamos a seguir así por un tiempo, pero imagínense que si todos nos mantenemos de la misma manera, si no hay alguien diferente, no hay alteridad, no hay diversidad, si no hay diversidad, no hay desorden. El Estado va a privilegiar el orden y la seguridad sobre la libertad, por eso nos mantiene resguardados en casa. Por tanto, no se puede hablar de derechos humanos y por ende no hay democracia. Me condeno de la persona que fue arrestada por decir las verdades entonces en nuestro querido Ecuador. También quiero hablar de la ficción reproducida por la comunidad. ¿Por qué? Porque esta ficción que puede ser transmitida por varios medios de comunicación va a ser retransmitida de una persona a la otra. Por ejemplo, en la misma familia se puede notar que un padre ve una noticia y la comenta con sus hijos, con su esposa, la comenta con sus padres también, los abuelos, y quiero que se den cuenta que el hijo también vuelve a ver otra noticia y la vuelve a comentar dentro de la misma familia y nunca se da cuenta si esa noticia es verdadera o falsa. Por eso aquí llega una pequeña reflexión donde está un esposo en casa y la esposa llega y le dice, querido, querido, acabo de ver a la vecina ser asesinada por su marido, por su esposo. Y la esposa le dice a él, no lo sé, yo aún no me entero por Facebook ni por televisión. Entonces, quiero que se den cuenta en esta pequeña reflexión que hasta que no se vea en las pantallas, hemos llegado a decir que puede ser verdad, a pesar de que ya se esté reflejando los hechos, a menos que se diga en las redes digitales, no se va a creer. Y en esto estamos cayendo prácticamente todos. No verificamos de dónde viene la información, no aclaramos si esta información es del todo precisa. Por eso dentro del libro nos dice, cuando 1.000 personas creen durante un mes algún cuento inventado, esto es una noticia falsa. Pero cuando 1.000 millones de personas lo creen durante 1.000 años, puede llegar a ser una religión, una manera de vivir, un estilo de vida, ¿no? Es por eso que el estado de una persona no va a cambiar si se le repite lo mismo todos los días. No salgas, no hagas esto, no digas lo otro, pero si se hace, se convierte en un acto subversivo. A esto se le conoce como un modus operandi de estabilidad estático. Las personas no pueden cambiar. Entonces, modus operandi, ¿qué quiere decir? La manera de operar de un Estado frente a su población. Ellos nos controlan por los medios de comunicación, las diferentes leyes, las diferentes normas. En el caso de los estudiantes es exactamente lo mismo. Les dije que les iba a hablar del enfoque holístico. Es todas las características, todos los contextos sobre los que un ser humano está inmerso. Por ejemplo, dentro de un ser humano siempre va a haber un entorno físico, unos materiales con los que va a tener que trabajar o sobre los cuales van a tener que influir. Va a tener que trabajar con tecnología a veces. La organización social
siempre va a estar dentro de ese sujeto, así como sus creencias, por tanto va a tener una propia visión del mundo, siempre va a tener una manera de ver la vida, una cosmovisión. Pero si esa sociedad lo abarca dentro de un sistema, van a haber dos clasificaciones, un nivel macro y un nivel micro. Se dice que el nivel micro son las acciones de este individuo dentro de la sociedad y el nivel macro son precisamente los procesos en que la sociedad, el sistema, influye dentro del sujeto. ¿Sí? Entonces quiero que se den cuenta que es una relación bilateral, ¿no? Dentro del nivel macro, como les dije dentro del libro, hay una red elitista. Se caracteriza por ejercer un poder dominante sobre la sociedad. Por ejemplo, hay castas, ¿no es cierto? Les había comentado que hay los alfas, los betas, los epsilones, pero dentro de esta sociedad también domina un pensamiento único. Eso no se dice, eso no se toca, eso no se hace. ¿No es cierto? Dentro de las unidades educativas también esto se refuerza. Tienes que hacer esto de tal manera, tienes que hacer lo otro de tal manera. ¿Por qué? Porque te condicionan para un trabajo en el cual tu jefe también te va a decir cómo hacer las cosas. Y por último hay un poder mediático, el cual es la base de todos los siguientes, porque el poder mediático va a repetir la verdad que se va a seguir diciendo en las personas. Por eso todo el aparato represivo mantiene a los ciudadanos en una realidad. A esto se les llama posverdad, donde no tiene que preocuparse por nada, porque no piensa por sí mismo, no razona por sí mismo, sino que son construidos desde el exterior, desde el sistema. Por eso es mi ambición de que ustedes puedan reflexionar sobre la otredad y sobre los 11 principios de Joseph Goebbels. Recuerden que dentro de los 11 principios también se establece un sistema, una manera de operar frente a la población. Por ejemplo, echarle la culpa al otro, hacer que sea mucho más fácil las cosas para la población, para que así eviten pensar. Por ejemplo, dentro de nuestra sociedad hay muchas plataformas que nos distraen muy fácilmente. La televisión, las redes sociales nos invitan a la distracción fácil sin ningún tipo de dificultad a nuestro pensamiento. Nos dan todo facilito. No hacen que pensemos en qué pasaría si. Evitan que seamos críticos de la realidad, porque a un Estado le conviene que una población no piense para poderlos así manipular, manejar, controlar más fácilmente. Dentro del nivel micro, hablamos del sujeto otro. Cuando una persona no puede pensar por sí misma, se le llama sujeto otro. Su pensamiento está sujeto al pensamiento del poder. Por ejemplo, si yo creo en las noticias que me dicen los canales 8, el 4, el 5, el 2, mi pensamiento, lo que yo creo sobre algo, no es mi pensamiento, sino el que ha sido agregado por un medio, en este caso, los canales de televisión. Y que no es diferente si yo pienso algo sobre algo que vi en Facebook, algo que leí en WhatsApp, en tantas cadenas que me llegan y empiezo a creer. Mi pensamiento está sujeto a otro, no al mío propio. Entonces, dentro de la sociedad, siempre va a haber un aprendizaje y una memorización de reglas, siempre va a estar atado a las ficciones de la educación y de el sentido común. Los va a terminar aceptando. Esto, estos son conceptos abstractos que nos hacen llegar a una visión de posverdad porque la sociedad está funcionando de esta manera. Es de esta manera que llego a mi objetivo final, que es vincular el libro Un Mundo Feliz con mi cotidianidad como lector. A esto les comenté que se llama choque ficcional y que voy a realizar una
triangulación mediante el diagrama cíclico, pues se ha hablado de la ficción del lenguaje al rechazo de la alteridad desde la dimensión afectiva, lenguaje y poder, mecanismos de control y manipulación, con un enfoque de derechos humanos, como la democracia, por ejemplo, y la otredad, y la posverdad o invención de realidad para dirigir y controlar. Y aquí mezclamos también un enfoque holístico, viendo los 11 principios de Joseph Goebbels y la otredad también. Todos estos elementos han sido vinculados por medio del lenguaje, por medio del habla. Espero que sus comentarios respecto a este video pueda generar algunos comentarios, algunas críticas. Por favor, mientras has visto este video, prepara un texto de un párrafo de 5 oraciones, incluyendo tu comentario. Recuerda, un párrafo de 5 oraciones, emitiendo tu comentario acerca de mi opinión de este libro, Un Mundo Feliz. ¿Sí? Vamos a hacer este encuentro entre cinéfilos con este primer ejercicio. Pase bien a todas y todos ustedes. Dios nos bendiga.